Hoy es el 5 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Biblia Viva. Génesis 11:1 hasta el 13:4. La Torre de Babel. En ese tiempo toda la gente hablaba un mismo idioma. Al salir hacia el oriente encontraron una llanura en la región de Sinar y se quedaron a vivir allí. Un día decidieron hacer ladrillos y cocerlos en el fuego. De ese modo usaron los ladrillos en lugar de piedras. Además emplearon el alquitrán en lugar de mezcla. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre altísima que toque el cielo. Así nos haremos muy famosos y no tendremos que vivir por siempre errantes. Entonces el Señor bajó para ver la ciudad y a la torre que están edificando y pensó, esto lo pueden hacer porque forman un solo pueblo y hablan el mismo idioma. Esa torre es solo la primera de muchas otras obras que harán. Todo lo que se propongan hacer lo harán y nadie podrá detenerlos. Vamos, descendamos y hagamos que hablen diversos idiomas para que no puedan entenderse. Así pues, Dios los esparció por toda la tierra, lo que impidió que terminaran la construcción de la ciudad. Por esa razón la ciudad se llamó Babel, porque fue ahí donde Dios los confundió haciendo que hablaran diversos idiomas y los esparció por toda la tierra. La siguiente es la lista de los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem cumplió los 100 años, tuvo un hijo al que llamó Arfaxad. Después de que Arfaxad nació, Sem vivió 500 años más y tuvo más hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando le nació su hijo Selad. Después de que Selad nació, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo más hijos e hijas. Selad tenía 30 años cuando le nació su hijo Eber. Después de que Eber nació, Selad vivió 403 años más y tuvo más hijos e hijas. Eber tenía 34 años cuando le nació su hijo Peleg. Después de que Peleg nació, Eber vivió 430 años más y tuvo más hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando le nació su hijo Reú. Después de que Reú nació, Peleg vivió 209 años más y tuvo más hijos e hijas. Reú tenía 32 años cuando le nació su hijo Serug. Después de que Serug nació, Reú vivió 207 años más y tuvo más hijos e hijas. Serug tenía 30 años cuando le nació su hijo Nahor. Después de que Nahor nació, Serug vivió 200 años más y tuvo más hijos e hijas. Nahor tenía 29 años cuando le nació su hijo Terach. Después de que Terach nació, Nahor vivió 119 años más y tuvo más hijos e hijas. A sus 70 años, a Terach ya le habían nacido sus hijos Abraham, Nahor y Harán. La siguiente es la lista de los descendientes de Terach, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán, que fue el padre de Lot, murió en el mismo lugar en el que había nacido, es decir, en Ur de los Caldeos. Harán murió antes que su padre Terach. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca. Esta era hija de Harán y hermana de Isca. Sarai no podía tener hijos, pues era estéril. Un día, Terach decidió salir de Ur de los Caldeos para irse a vivir al país de Canaán. Se llevó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nuera Sarai. Pero cuando llegaron a la ciudad de Harán se quedaron viviendo allí.
Fue allí en Harán donde murió Terach cuando tenía 205 años de edad. Capítulo 12. El llamamiento de Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre y vete a la región que te voy a mostrar. Te voy a convertir en una nación muy grande, te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso. Serás de bendición para muchas personas. A los que te bendigan yo los bendeciré, pero a quienes te maldigan yo los maldeciré. Por medio de ti yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Tal como el Señor se lo había ordenado, Abraham salió de Harán y con él también se fue Lot. En aquel tiempo Abraham tenía 75 años. Cuando Abraham salió hacia la región de Canaán, se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a toda la gente que había comprado en Harán. También se llevó todas las cosas y animales que había conseguido. Abraham atravesó toda la región de Canaán hasta que llegó a Siquén, donde está la encina sagrada de Moré. En ese tiempo los cananeos eran los que vivían en aquella región. El Señor se le apareció allí a Abraham y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tus descendientes. Entonces Abraham construyó un altar para adorar al Señor, porque se le había aparecido allí. Después Abraham salió de aquel lugar y viajó hacia el sur, a la región montañosa que queda entre Betel por el oeste y Ai por el este. Allí estableció su campamento e hizo un altar al Señor e invocó su nombre. Luego Abraham continuó su viaje hacia el sur, deteniéndose en varios lugares hasta que llegó a la región de Negev. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, así que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando ya estaban cerca de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: eres una mujer muy hermosa, y tan pronto te vean los egipcios y sepan que eres mi esposa, me matarán para quedarse contigo. Pero si dices que eres mi hermana, los egipcios me tratarán bien debido a su interés por ti, y me dejarán con vida. Y así fue. Cuando llegaron a Egipto, todos hablaban de la belleza de Sarai. Los funcionarios del faraón también la vieron. Entonces fueron y le contaron al faraón que aquella mujer era muy hermosa. Luego la llevaron a vivir al palacio. Para congraciarse con Sarai, el faraón trató muy bien a Abraham y le regaló ovejas, vacas, esclavos y esclavas, burros y burras y camellos. Pero debido a que el faraón llevó a Sarai a su palacio, el Señor lo castigó a él y a su familia con terribles enfermedades. Entonces el faraón mandó llamar a Abraham y le dijo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que Sarai era tu esposa? Casi la tomo como esposa, confiado en que dijiste que era tu hermana. Aquí está, tómala y vete. Luego el faraón ordenó a sus servidores que sacaran de Egipto a Abraham y a su esposa, junto con todas sus posesiones. Capítulo 13. Cuando Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todas sus posesiones, se dirigió hacia la región del Negev. Abraham era muy rico, pues tenía oro, plata y mucho ganado. Desde el Negev, Abraham avanzó lentamente hasta llegar a Betel. Una vez allí, se dirigió al lugar donde había acampado antes, es decir, entre Betel y Ai. En ese mismo lugar, Abraham había construido un altar para invocar el nombre del Señor. Mateo 5, del 1 al 26. Al ver que la multitud se le acercaba, Jesús subió a un monte. Allí se sentó y cuando sus discípulos se le acercaron,
comenzó a enseñarles: dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los mansos, porque el mundo entero les pertenecerá. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los que tienen corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que sufren persecución por ser justos, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o persiga, o diga todo tipo de mentira contra ustedes por ser mis discípulos. Alégrense mucho, porque en el cielo les espera una gran recompensa. Así fue como persiguieron a los profetas antiguos. Ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. No vayan a creer que vine a anular la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Al contrario, vine a darles su verdadero significado. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni la parte más pequeña e insignificante de la ley se pasará por alto, hasta que ésta se cumpla totalmente. Por eso el que desobedezca el más pequeño mandamiento y así les enseña a los demás, se convertirá en la persona más pequeña del reino de los cielos. Pero quien obedezca y enseñe los mandamientos de Dios será grande en el reino de los cielos. Les advierto que a menos que ustedes sean más justos que los fariseos y los maestros de la ley de Dios, no podrán entrar al reino de los cielos. Ustedes saben que bajo la ley de Moisés, la regla era que el que matara sería castigado. Pero yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que le dice idiota a su hermano merece que lo lleven al juzgado, y el que maldiga a una persona merece ir a parar a las llamas del infierno. Por lo tanto, si mientras estás presentando tu ofrenda delante del altar te acuerdas de pronto de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego regresa a presentar tu ofrenda. Reconcíliate con tu enemigo de inmediato antes de que sea demasiado tarde, te lleve a juicio y te arrojen en la cárcel. Te aseguro que tendrás que permanecer allí hasta que pagues el último centavo. Salmo 5. Al director musical, acompáñese con flauta, Salmo de David. Escucha, Señor, mis oraciones. Toma en cuenta mis gemidos. Escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Cada mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis súplicas, y atento espero tu presencia. Sé que no te agrada la maldad, y que no toleras ni el más leve pecado. Por tanto, los altivos no tienen lugar en tu presencia, pues detestas a los malvados. Por sus mentiras los destruirás, como aborreces a los asesinos y tramposos.
Pero yo entraré en tu templo bajo el amparo de la misericordia y tu amor, y te adoraré con profundísimo y reverente temor. Señor, guíame, como lo has prometido, de otro modo caeré bajo mis enemigos. Dime claramente qué debo hacer, qué camino tomar, porque en la boca de ellos no hay ni una palabra de verdad. Su deseo más profundo es destruir a otros. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua hablan engaños. Oh Señor, condénalos. Hazlos caer en sus propias trampas. Hazlos derrumbarse bajo el peso de sus propias transgresiones, porque han rebotado contra ti. Pero haz que se regocijen todos los que ponen su confianza en ti. Haz que siempre clamen de alegría porque tú los defiendes. Llena de tu dicha a cuantos te aman. Tú bendices al justo, oh Señor, y con tu escudo de amor lo proteges. Proverbios 1, 24 al 28. Repetidamente los he llamado y no quieren venir. Les he tendido mi mano, pero no me hacen caso. Porque menospreciaron mi consejo y rechazaron mi corrección. Algún día van a estar en desgracia, y yo me reiré. Me burlaré de ustedes cuando estén llenos de miedo, cuando el terror caiga sobre ustedes como una tormenta y los problemas y la angustia los arrastren como un torbellino. Entonces ellos me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán ansiosos, pero no me encontrarán. Bueno, hay tanto hoy. Las bienaventuranzas de Jesús hablan de cosas interesantes, que Él viene solamente no para botar la ley, sino para cumplir la ley. Y Abraham en Egipto con su esposa, todo este error que hizo Abraham con la esposa. Ahora quiero comentar algo y hacerles una pregunta. Es algo que hemos hablado antes en el día de español y algo que siempre enfatizo con mis alumnos. Y esto es la Torre de Babel. Porque Dios les había dicho a Noé y su descendiente a llenar la tierra. Ese fue el mandato del Señor, el deseo del Señor, el plan de Dios, que la gente llenara la tierra. Pero esa gente llegó y dijo, vamos a quedarnos, desobedeciendo al Señor. Vamos a quedarnos aquí, vamos a construir una torre, vamos a ser famosos. Todo tenían que ver con ellos. Sin embargo, dice la Biblia que Dios bajó del cielo, les dio diversos idiomas. Ellos no se podían entender y se dispersaron para llenar la tierra. Entonces la lección es que Dios tiene su voluntad y se va a cumplir. Ellos hubieran cumplido la voluntad de Dios sin el castigo, sin el problema de tener diversos idiomas. Y al final Dios cumplió su promesa, o su mandato, pero ellos sufrieron mucho por eso. Y siempre le decimos a los niños que mejor obedecer la primera vez para disfrutar de las bendiciones de Dios y no sufrir, porque Dios al final de cuentas va a cumplir su voluntad y nosotros podemos evitar el castigo obedeciendo a Dios, porque al final vamos a cumplir lo que Dios dice. Les digo a los niños, bueno, cuando sus padres les dicen que hagan algo y ustedes no, entonces sufren castigo y al final de cuentas tienen que obedecer de todos modos. Lo que quiero preguntarles a ustedes, y que sean muy honestos, es si quieren contar una vez que no quisieron hacer lo que Dios
le había dicho o la voluntad de Dios, pero al final de cuentas, después de un sufrimiento, tuvieron que obedecer a Dios. Y entonces quiero oír de ustedes. No es para confesar sus pecados, sino para relatar esto, porque es un principio muy importante para todos nosotros, especialmente para los niños. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran bondad y por dejarnos saber que tu voluntad se va a cumplir. Y mejor obedecerte y ser parte de este gran plan, evitando el castigo. Sabemos que aún con el castigo aprendemos cosas, pero queremos salir adelante como gente obediente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para contestar la pregunta o dar tu opinión sobre alguna parte de las lecciones, puede dejar su mensaje en audio a través de la aplicación WhatsApp más 505-8177-3708 o el número telefónico en México 55-41-70-75-22 o en Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos, el número telefónico 877-212-1815. Estoy esperando un buen año de crecer en el Señor. Las palabras claves que mi esposa siempre enseña en el colegio es de información, revelación, transformación. Cuando leemos o escuchamos la Biblia, es la información. Pero la información tiene que llegar al corazón para ser revelación para nosotros. Y después podemos experimentar la transformación. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenas, ¿cómo están? Les habla Verónica de aquí de Bishop, Georgia. No paro de pensar en la lectura de ahora, en la escena donde Caín mató a Abel. Aún después que lo mató, ¿verdad? Y parece que la frustración todavía no le salió a Caín. Me puse a meditar y casi que le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué Él no quiso platicar contigo? ¿Por qué no vino a ti y te dijo, ¿qué fue lo que no te agradó de mi ofrenda? Y luego, pues al pensar eso y luego seguir analizando todavía más, me puse a pensar de que el problema ya venía desde antes, ¿verdad? El Señor ya conocía el corazón de Caín. Y tantas frustraciones que él había pasado, quizás una y otra vez, pero todas él se las había quedado para él. No las había platicado con el Señor. Y eso me puso también a reflexionar que muchas veces ahora escuché algo que decía, Dios no espera que nosotros vengamos a Él perfectamente. Entonces, eso me gustó porque ahora me tocó que organizar literalmente la ropa de mis 3 niñas. Y ha sido un trabajo, ustedes, que les digo que fue bien, pero bien estresante. Y al final yo dije, ya, no me voy a estar estresando más por esto. Me salí, me llevé a las niñas a comer y luego regresé a la casa. Y al escuchar en el camino en la radio escuché eso. Pero también no paro de pensar ahora, porque ayer escuché la historia y ahora la leí y la escuché otra vez para ver exactamente qué era lo que le pasaba a Caín. ¿Cuál era su problema? ¿Por qué estaba frustrado? Pero bueno, tratemos de hablar con el Señor nuestras frustraciones.
no quedarnos con la boca cerrada, sino que hablarla con Él, que podamos contarle qué es lo que nos está molestando, qué es aquello que queremos nosotros venir perfectos a Él. Señor, ayúdanos a abrir nuestra boca y nuestro corazón, Señor, para platicar contigo, Señor, y que nuestras manos no tomen control, Señor, como los niños chiquitos que vienen y ellos no le dicen a papá y no le dicen a mamá. Su trabajo es decirle a su papá y a su mamá qué es lo que les está pasando, ¿verdad? Pero que nosotros podamos como ser como niños, Señor, que vengamos a ti y que te digamos lo que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.